Estamos con el doctor Elkin Emilio Villegas Mesa para hablar de un tema muy importante que a todos o a cualquier persona en estos momentos le puede estar ocurriendo, y es el tema de la depresión. En muchas ocasiones las personas asocian a que las únicas que se deprimen son las mujeres, pero no, señor, también hay una gran cantidad de porcentaje en los hombres que tienen una depresión que de pronto no es tan familiar para ellos comunicarlo con otras personas porque le dirán este tan llorón o cualquier cosa de esas. Es que, Yasmín, te voy a decir algo, juzgar es muy, no sé si fácil. decirlo muy fácil. Es muy común. Muy común, es muy exactamente. Decir estas apreciaciones a la ligera, de verlo, pero es que mirarlo como estaba de contento y mirarlo pues ya tan dramático, tan de todo, tan dramática. Esto tiene un trasfondo increíble, y esta mañana cuando estaba mirando precisamente los perfiles de nuestros invitados, o sea, me llamó mucho la atención del doctor Elkin. O sea, es que lo voy a leer al pie de la letra porque me parece súper importante, porque el doctor Elkin Emilio Villegas Mesa es psicólogo, psicoanalista, especialista en psicoterapia de la depresión. O sea, ustedes saben los casos que este hombre ha tenido que ver y pasar por su consultorio. Así es. Palabras mayores, doctor Elkin, bienvenido. Bienvenido, Elkin. Muchas gracias. ¿Qué es la depresión? Pues a ver, en términos generales se podría decir de que hay dos clases de depresiones. Están las depresiones consideradas endógenas y las depresiones exógenas. Las depresiones endógenas, que son como las depresiones a las cuales como que más se les hace difusión, dada la relación, dada la conexión que tienen, por ejemplo, con los medicamentos, son las depresiones que tienen que ver con lo hereditario, lo que tiene que ver con procesos bioquímicos. Y aquí hay un punto que es muy importante resaltar, y es que es a partir de ahí, de ese tipo de depresiones, que yo diría que la industria farmacéutica internacional ha hecho de las suyas desde hace buen rato, porque casi siempre los médicos psiquiatras muestran a la depresión como si fuera de una sola causa, o sea, como si fueran causadas solamente por problemas genéticos, problemas hereditarios, por problemas bioquímicos, y no es así, porque están también las depresiones que son causadas por factores ya externos, y externos básicamente lo que tiene que ver con la relación con el otro. Y cuando digo externos también me refiero al pasado, a la infancia de cualquier ser humano. Es que los seres humanos sufrimos a consecuencias de lo vivido en la relación con el otro en la infancia. ¿Quién no tiene quejas en ese sentido? Y el problema es que ese tipo de situaciones emocionales u afectivas se van acumulando sin que uno se dé cuenta, y luego van teniendo, digamos, una serie de repercusiones. Entonces, venga, pero espéreme, yo hago una pregunta porque me parece importante aclarar esta parte, porque no podemos decir tampoco entonces que la depresión solamente viene de las malas relaciones con los demás. Yo desde mi parte médica, ahí me disculpo, pero no puedo negar que la depresión también tiene un componente orgánico importante. Sí, es que la deficiencia de serotonina es importante, o sea, la deficiencia de ese neurotransmisor, pero no es como que bueno, satanizar el tratamiento farmacológico, porque en muchos casos ha sido una herramienta para salvar vidas. No, está muy bien y que lo hagas de esa manera, porque justamente en mi trabajo clínico, que vengo haciendo desde hace más de 20 años, lo que vengo observando son casos totalmente opuestos a ese. O sea, muchas personas que incluso han estado en una clínica de la ciudad, y que han estado 2 o 3 años y con un diagnóstico que dice que el problema es de disminución, por ejemplo, de serotonina o de noradrenalina, o sea, hay cualquiera de estas sustancias que son, según la psiquiatría tradicional, son las responsables, digamos, del estado depresivo. Entonces es muy curioso que he atendido a varias personas, a muchas personas,
con un procedimiento totalmente distinto, porque el procedimiento que yo empleo es una psicoterapia profunda de inspiración analítica, es un procedimiento en el que no se requiere medicación. Entonces la pregunta que los televidentes se podrían estar haciendo es, entonces, ¿cuál es el procedimiento? O sea, si no hay medicamento a bordo, entonces, ¿qué es lo que hay? Y hay que decirlo, la palabra, la rememoración y la presencia del terapeuta. Es que ahí hay una cosa que es fundamental en los tiempos actuales. Yo diría que en los tiempos actuales nos deprimimos y nos enfermamos de muchas maneras a consecuencia de la desconexión en la relación con el otro. Y pensamos de que obteniendo tal producto o tal cosa de tipo material, entonces vamos a taponar, digamos, el malestar, la angustia, el dolor de existir. Y resulta de que desde tiempos inmemoriales sabemos que si hay algo que cura al ser humano es precisamente el restablecimiento de la relación con el otro. Ahora, alguien podría estar diciendo, pero ¿y yo por qué voy a decir de que se produce una depresión, por ejemplo, por las relaciones establecidas en la infancia? Es que las relaciones pueden ser muy buenas en términos aparentes, pero como los seres humanos somos seres de interpretación permanente, entonces, es que es más, hay cantidad de casos en los cuales, por ejemplo, unos padres muy buenos hicieron todo lo posible por educar a sus hijos, por darles un buen trato, y sin embargo, esos hijos están llenos de quejas, de sinsabores, de críticas, de malestares que nunca fueron capaces de confesar en la relación con los padres en la infancia. Entonces, ahí hay un asunto que muchas veces el medicamento no logra tocar, porque es que usualmente los tratamientos sobre la depresión o atienden el asunto bioquímico o los asuntos cognitivos o conductuales, pero los asuntos emocionales y afectivos siempre, las más de las veces, terminan por fuera, digamos, de esa contabilidad que, y hay que decirlo, o sea, en esto no nos podemos engañar, hay cualquier cantidad de documentales, de videos, de investigaciones que hablan, y que esto es propio de esta época, es que en los tiempos actuales, ¿qué empresa no está interesada en vender o en comercializar su producto? Entonces piensen por un momento, por ejemplo, en la industria farmacéutica internacional. A los propietarios, a los socios de estas grandes firmas, no les interesa que en el mundo entero haya otro tipo de terapias o de psicoterapias que propendan por la disminución de medicamentos y que las personas se restablezcan, se sientan mejor sin medicamentos. No, para ellos es fundamental que los medicamentos se comercialicen en todas partes del mundo. Entonces, en muchos casos, una persona que está deprimida por cuestiones exógenas, por asuntos que tienen que ver con la relación con el otro, y tomando medicamentos. O sea, puede que el ejemplo que vaya a emplear sea inadecuado. Es como darle, qué sé yo, un Exia a alguien para que trate de aplacar un problema cardíaco o de otra parte del cuerpo. Yo no sé Pero si de entonces, pronto espera un momentico, pero entonces, ¿por qué a ciertas personas con depresión sí les sirven las pastillas? O sea, simplemente le están echando como un pañito de agua tibia y el dolor todavía se conserva dentro. Vea, yo diría que en la mayoría de los casos hay una combinación de factores endógenos y factores exógenos. El problema, a mi manera de ver, es que se ponga el énfasis en los factores endógenos y se crea que los factores exógenos no tienen casi cabida, porque lo que yo vengo observando en mi trabajo clínico de más de 20 años, y yo he escrito varias cosas sobre el asunto de la depresión, es más, tengo un libro que se llama Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, núcleo de la formación del psicoanalista, porque es inadmisible, ahí sí retomando a Hipócrates, es inadmisible que un terapeuta intente ayudarle a otro en un problema que él mismo padece, ¿sí? Entonces, y lo que he observado en mi trabajo clínico es que hay una relación estrecha entre la depresión y el sentimiento de culpa. Y resulta de que el medicamento
en muchos casos no le hace nada al sentimiento de culpa, empezando porque el sentimiento de culpa las más de las veces es un sentimiento que se experimenta en lo más hondo del ser y de manera inconsciente. Yo no sé si de pronto ustedes han tenido casos cercanos de personas con depresión. Claro. Sí. Yo sí las he tenido, y muchas. Y las he tenido tan cercanas a mí, como las he tenido también a mi alrededor. O sea, uno muchas veces con familiares, sí, es que sufre de depresión, pero uno dice, digamos que su vida y su entorno está normal. Digamos que no tiene ciertos problemas como por qué estar pensando todo el día y estarse angustiando. Y aún así sufre de depresión. Un caso cercano, un gran amigo, le tocó todo el proceso de la enfermedad de su madre murió, medicado y demás, pero también a partir de esos momentos se activa, digamos que el chip, y obviamente pues la enfermedad va cobrando como un tinte mucho más fuerte. Entonces uno dice, hay situaciones que uno diría, de una u otra forma, se justifica la depresión, en otras uno no la entiende. Eso. Alex, lo Y que como pasa nos es han que- dicho, nada. es una enfermedad, entonces uno dice, listo, ¿y esta enfermedad a raíz de qué? O sea, ¿qué la activa? Es como la La detonó. apendicitis, que le da a uno de la noche a la mañana. Es que hay un componente genético importante y aquí tenemos que aclarar algo. Nosotros en nuestra zona, en nuestro departamento, tenemos altos índices de una enfermedad que se llama trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar tiene que ver con alteraciones en el estado de ánimo, donde a veces estás maníaco, feliz, contento, incluso puedes llegar a la psicosis y en otras oportunidades estás deprimido, no quieres levantarte de la cama, incluso con intentos suicidas. ¿Por qué es tan común esa enfermedad en nuestro departamento? Por la endogamia que ha habido a través de la historia en esta región. Obviamente tiene un componente genético, como te digo, que es muy importante. Entonces, si yo tengo ese antecedente en mi familia y me caso con mi primo, que es de la misma familia y tiene el mismo antecedente mío, entonces mis hijos tienen mayor probabilidad de tener la enfermedad. Por eso es bien frecuente y bien común en nuestro medio. Yo quiero, o sea, obviamente este espacio es abierto para que todos demos nuestro punto de vista, y con todo el respeto, doctor, pero yo sí quiero como dejar desde el parte médico que sin duda, o sea, a mí me parece que es importante el tratamiento multidisciplinario, es importante tener una psicoterapia porque uno no puede olvidar o dejar de lado las emociones y las herramientas que tenga la persona con esa inteligencia emocional para manejar las dificultades o vicisitudes que se le presenten en la vida, como la muerte de un familiar, de la mamá, de la mascota, una separación, en fin, el duelo del que hablábamos esta semana. Pero también es importante que la gente tenga claro que aún sin tener ningún motivo, ninguna razón, uno puede tener una depresión y es muy importante el manejo, no solamente con el medicamento, sino también con la psicoterapia. Y la ayuda de las dos cosas obviamente van a ayudar a modular la situación. Es importantísimo el diagnóstico de un psiquiatra para determinar el riesgo que tiene esa persona de llegar a un suicidio. Claro, y además porque es que en muchísimas ocasiones lo que yo he percibido de las personas que conozco es que se basan únicamente en tomar medicamentos como para olvidarlo. O sea, para olvidar el dolor, para olvidar ese aburrimiento, esa congoja. Pues entonces el de que- psiquiatra que lo está tratando no es No, es que ni bueno. siquiera, o sea, mejor dicho, le dicen, ah, no, es que esas pastillitas te sirven. Y van y se toman la pastillita No, y es no que eso- consultan con absolutamente nadie más, que Es que ese es eso no es- otro riesgo. Exacto, eso no es así, eso no es de automedicarse. Yo quiero pasar a preguntas que tienen nuestros televidentes. Gloria Tobón dice en este momento que bueno, yo quiero preguntar si la depresión tiene algo que ver con el trastorno de pánico. Sí, sí. ¿Por qué tiene esa relación? Porque es que, a ver, el trastorno de pánico puede llegar en un momento determinado a impedirle a la persona llevar a cabo, digamos, funciones simples, como por ejemplo salir de la casa. Una persona con trastorno de pánico puede llegar a tener una merma, una disminución en actividades simples y cotidianas, cosas que a uno le pueden parecer pues muy sencillas. Una persona con trastorno de pánico puede llegar a quedarse, puede producir inhibiciones importantes que pueden llegar a paralizar. Y eso obviamente que entristece, eso angustia, eso logra sumir a la persona en un estado, digamos, de tristeza honda. O sea, es que son muchos los factores que pueden influir en un estado depresivo, ¿sí?
Pero yo quiero retomar el asunto de la medicación. Sí. O sea, no es que yo esté haciendo mala propaganda o mala difusión de tal o cual medicamento y que esté, digamos, satanizando, digamos, a la medicación. Estoy hablando desde mi práctica clínica. Sí. En muchos casos, yo mismo me he sorprendido de cómo la persona ha sido diagnosticada, por ejemplo, con trastorno afectivo bipolar y siempre se ha tratado a la persona con medicamentos. Y he invitado a las personas a tratar de ensayar con otro procedimiento, dado que la misma persona dice es que vengo tomando medicamento hace 10 años, ¿sí? Y por tomar medicamentos incluso ya tengo problemas serios en mi trabajo porque hay muchos prejuicios con relación a las enfermedades mentales y en mi empresa apenas se dieron cuenta de que yo era un paciente maníaco depresivo. Entonces me comenzaron a hacer a un lado y me comenzaron a tildar de loco y que de pronto podría hacer daños. Eso no es legal, usted puede demandar, porque eso no es legal. Usted sí, pero la realidad es esa, o sea, existe la discriminación de las personas. Usted mencionaba ahora que padres que hacen muy bien su labor, su función, pues lastimosamente resultan con hijos que son depresivos. Y uno ya ve que los muchachos de hoy en día tienen inclusive hasta más enfermedades que los adultos y los adultos mayores. ¿Qué hacer en el caso? Es que hablemos de niños y de adolescentes. Cuando tú dices lastimosamente, hay que tener en cuenta una cosa que es de tipo estructural, de lo humano. A nosotros contemporáneos nos parece terrible pensar y hablar en términos de psicopatología y en términos de angustia, en términos de malestar. O sea, hay todo un lenguaje que en estos tiempos tiende como a ser macartizado, que tiende a ser como desvalorizado, como si no hubiera razones por las cuales estar triste o estar aburrido. Y resulta de que, mejor dicho, los poetas, los literatos, los filósofos desde la noche de los tiempos, y los invito a que lean ese tipo de literatura para que se den cuenta de que ellos desde hace muchísimos siglos vienen pensando al ser humano como un ser triste. Ahora, hay tristezas de tristezas, o sea, hay tristezas que, por ejemplo, ponen al ser a producir. Por ejemplo, los poetas, hay infinidad de poetas que en medio de una cierta tristeza logran producir una obra magnífica. Cuando aquí hablamos, por ejemplo, de depresión, obviamente estamos hablando de un estado ya patológico, alarmante. Pero en un niño o en un adolescente. O claro, es que puede haber depresión en los niños. Lo que pasa, claro, de hecho la hay. Lo que pasa es que a veces soñamos, como dice el libro de Aldous Huxley, un mundo feliz, y en los tiempos actuales, en la época del capitalismo, aspiramos a que todo sea felicidad. Entonces tenemos una baja tolerancia a la frustración, lo que se conoce con el nombre de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad para responder adecuadamente a distintas situaciones que son problemáticas o conflictivas. Y en ese sentido hay que decir que en los tiempos actuales tenemos muy poca tolerancia a la frustración. Entonces cualquier situación, así sea hasta un cambio de clima, ya estamos diciendo estoy aburrido. O sea, hay como una idea obsesiva de estar a toda hora felices, alegres. Y no, esa no es la condición humana. La condición humana también tiene que ver con el malestar y tiene que ver con el sufrimiento en muchos sentidos. Y en la medida en que el ser humano niega eso, y lo niega con medicamentos, porque es que el medicamento ahí es muchas veces un mecanismo de defensa para no afrontar la realidad de la vida cotidiana. Si hay una pérdida amorosa, pues es normal que la persona se entristezca. Máxime cuando esa tristeza está conectada a nivel psíquico, a nivel simbólico, a nivel inconsciente, con un montón de pérdidas que la persona ha tenido desde la infancia temprana. Ustedes pueden decir, pero pérdidas, yo no he perdido nada. Imposible. Todos hemos tenido pérdidas. Hasta desde de un la diente. niñez. Exacto, una mascota. Uno desde la racionalidad de adulto dice, pero no se ponga triste, yo le compro otra mascota. No, es que el niño ha logrado catectizar, ha logrado libidinizar esa mascotica específica y esa fue la que perdió. Si usted es capaz de reponerle, de reemplazarle la misma, pues bueno, pero el niño sabe que no, que ese animalito es irreemplazable. Entonces ahí hay un duelo.
El problema es que nosotros creemos que podemos reemplazar una situación con un objeto, una pareja con otra, con licor, con miles de cosas. Y resulta de que los seres humanos tenemos la capacidad de poner nuestra energía psíquica en los objetos, en objetos que son particulares, y cuando ya esos objetos no están, pues se produce un duelo, se produce un dolor. Tenemos en este momento muchas preguntas de nuestros televidentes y ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar pasar obviamente sus inquietudes. Jessica Andrea Pérez dice: los amo, me encanta el programa y pregunto, sufrí de una depresión mayor con intento suicida, con control médico, creo que ya lo superé, esto fue hace 5 años. Mi pregunta es, ¿la depresión puede volver? Ya que solo espontáneamente a veces me siento muy deprimida y con poco sueño en la noche. Gracias. Sí, sí, incluso el creador del psicoanálisis hablaba del retorno de lo reprimido. ¿Eso qué es? En palabras muy sencillas, es retorno de lo olvidado. O sea, todas aquellas situaciones que me han dolido, que me han generado malestar, que me han generado angustia. Es normal que los seres humanos tengamos la tendencia a olvidar eso y a creer que al mantener esas vivencias o esos recuerdos en el olvido, entonces vamos a estar protegidos de esa situación. No, la realidad es que ese tipo de cosas tienden a retornar, y esta no es una mirada negativa, antes es una mirada que apunta en la dirección de poder prevenir. Es que hablamos de predicción en muchos sentidos, pero no hacemos predicción, ni hacemos control, ni hacemos, digamos, un trabajo como de prevenir situaciones en lo anímico, en lo emocional, en lo mental. Es que a veces pensamos que la salud mental se da porque sí, se da porque yo hago ejercicio físico. Es que si usted hace ejercicio físico, está fortaleciendo los músculos del cuerpo, pero ¿y la mente qué? Ah, que es que yo me alimento bien. Sí, eso también influye, pero la salud mental requiere de un trabajo específico, particular, que es el que muchas veces no se hace. Pero entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿cómo identificar una depresión o una pataleta? Pues o unas pataletas. Yo diría que con cierta facilidad, porque es que cuando un niño está triste, pues se reducen los niveles de ánimo, de entusiasmo, de disposición. Incluso muchas veces detrás de un niño con bajo rendimiento escolar puede haber un estado depresivo. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de que los malestares de los niños y los sufrimientos de los niños son en último término los sufrimientos de los adultos. A veces los adultos creemos que a los niños los podemos engañar con facilidad. Creemos que ocultándoles tal situación u otra, entonces el niño va a estar tranquilo. Y no, los niños tienen una capacidad tremenda de conectarse inconscientemente con el inconsciente de sus padres. Es decir, con aquella parte que los padres no quieren admitir, que no quieren asumir de manera objetiva, de manera, digamos, gallarda. Entonces, muchas veces la mamá está triste por alguna situación, por cualquier situación, porque tiene una pequeña rencilla con su esposo, porque bueno, al esposo ya le dijeron que se le va a acabar el contrato, porque a ella una amiga, o por cosas de ella misma, de su historia personal, porque es que todo el mundo carga con cosas en su interior que no ha resuelto, que no ha clarificado. Entonces ella trata de hacerle, digamos, el semblante a su hijo, quiere no contaminarlo con su estado de ánimo, y sin embargo el niño está deprimido. Muchas veces, y esto lo decimos en mi campo, en mi disciplina, que muchas veces el síntoma del niño es el fiel reflejo del síntoma de los padres. Eso que yo no quiero ver, eso que yo no quiero enfrentar, el niño me lo muestra todos los días, de manera directa. La última pregunta, doctor, para que no se nos quede tantas preguntas en el tintero. Nati Gómez dice: hola a todos, quisiera saber por qué hay días en los que me levanto y mi ánimo está bajo, pues de un momento a otro me levanto mal geniada, y otros días estoy alegre o siento como una sensación de muerte. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Y cómo se puede controlar esas situaciones de estado de ánimo? Gracias. Pues mira, yo quisiera dar, digamos, fórmulas sencillas, pero no... Digamos que mi actividad profesional y los convencimientos a los que he ido llegando con el curso de los años me lleva como a pensar de que si eso pasa y a ella eso le genera, digamos, un malestar,
porque evidentemente si ella lo menciona así, es porque ya esto tiene digamos, el tinte de algo sintomático. O sea, cuando uno siente que algo no va bien, yo creo que lo mejor es siempre consultar, ¿sí? Y yo diría que ese tipo de reacciones o ese tipo de experiencias en las cuales ella repara son situaciones que ameritan una indagación, y no solamente por la vía del medicamento. Sería interesante que también ella se hiciera preguntas con relación a sus pensamientos, qué siente, qué piensa con relación a ese tipo de manifestaciones. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo creo que el mensaje para todos nuestros televidentes es: para los gustos están los colores. Existen muchas alternativas que llegaban de pronto a la misma meta o al mismo destino. La idea es que usted encuentre lo que más le genera paz, tranquilidad, bienestar, que usted se sienta cómodo y seguro en la terapia que está recibiendo, ya sea a través de los medicamentos con un psiquiatra, ya sea a través de la psicoterapia con un psicoterapeuta. Lo importante es buscar ayuda en caso de que usted sienta que este tipo de emociones se le están saliendo de las manos. Y que no se porque automediquen. no se automediquen tampoco. Eso de que la pastilla de la felicidad. Exactamente. Y no todo el mundo es psicólogo, no todo el mundo es verdad. psicoterapeuta. O sea, vaya con el todo el mundo especialista. con un tinto en la mano se cree, ya mejor dicho, el salvador del mundo. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.